nuestro experto Lorenzo Ruiz Ortiz, que es socio de la unidad de compensación de Change Américas, con más de 30 años de experiencia en la rama de compensación y rediseño de estructura organizacional, quien pues en su introducción nos va a hacer un rápido contexto en materia de compensación, pero realmente el objetivo es que conversemos, es que opinemos, compartamos nuestros retos en nuestras organizaciones frente a este tema tan importante en este momento. Bueno, hoy nos acompañan invitados muy importantes de FinSocial, Paola González, gerente de la felicidad y gestión humana; de Bancompartir, Víctor Álvarez, jefe de compensación; de Carval, se nos une Giselle Urbano, líder de gestión humana; y en breve también se nos unirá Gloria Mendoza, gerente de gestión humana. De Electricaribe, bienvenido Eric. Eric Brito es líder de gestión y compensación e implementación. Entonces, pues no siendo más, un cordial saludo. Esperamos que aprovechemos mucho esta sesión. De parte del equipo de Change Américas nos acompaña nuestro CEO Ciro Pérez, nos acompaña nuestro gerente comercial y también socio de Change Américas, Camilo Gutiérrez, las Key Account de la unidad de compensación, Dayana Camargo y Clara Morales, y bueno, nuestro líder de mercadeo, Ricardo Rodríguez. Doy la palabra a Lorenzo para que nos haga un pequeño contexto introductorio y abrimos entonces los micrófonos y las cámaras para que compartamos y nos conozcamos. ¿Listo? Bueno, muchísimas gracias, bienvenidos, buenas tardes. Me vine con mi café, voy a compartir con ustedes este momento. Importantísimo, pues que estemos entre colegas. La idea es simplemente que podamos compartir experiencias, inquietudes y sobre todo en este ambiente de confianza en poderlos escuchar. Me voy a permitir hacer una presentación muy breve, unos minutos. Voy a procurar aquí anticiparme a algunas inquietudes que de pronto ustedes tengan, y las que no estén aquí, entonces al final de la presentación lo vamos a realizar. Bienvenidos, muchísimas gracias, y pues simplemente vamos a arrancar. Quiero que me confirmen que están viendo la pantalla, por favor. Aún no, Lore. Bueno. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ahora sí. Bueno, muy bien. Entonces vamos a arrancar a hacer simplemente un análisis y a mirar qué es lo que está ocurriendo en este momento. Digamos que estamos en un momento de incertidumbre en donde hoy no solo, o sea, el tema de compensación es uno de los elementos más importantes. De pronto yo lo miro que es el final de todo un proceso. Simplemente les quiero decir que hoy lo que consideramos como compensación ya no es lo que tenemos que, lo que veníamos analizando, los cambios, la incertidumbre, pero sobre todo los nuevos retos. Tenemos que ver la compensación mucho más que atraer o retener el talento humano. Digamos que simplemente hoy la compensación se va a volver un elemento esencial para el logro de los objetivos organizacionales. En Change Américas nosotros hemos analizado todos estos temas y hemos evidenciado que el 70% de las organizaciones consideran que las estrategias de compensación realmente son importantes, pero solo el 10% está preparado para ello, y digamos que ese es el reto más importante. Saber que definitivamente esta situación tan compleja, pues el impacto en las organizaciones es muy complejo. Entender que la mayoría de las organizaciones en Colombia
y en Latinoamérica, porque esto, el contexto general, digamos que son el 80% de las empresas no son de altos recursos, solo el 20%, y digamos que ese impacto económico no solo afecta a las empresas, sino a los gobiernos, a los hogares, a todas las empresas, a todos los sectores. Cada uno de nosotros y cada uno de ustedes está enmarcado dentro de un, eh, llamémoslo, sector de la economía, gran sector, llamémoslo el sector industrial o el sector servicios y todos los diferentes microsectores, pero cada uno de ustedes ir pensando en qué sector estamos, qué tamaño de organización es la que tenemos y ser conscientes que definitivamente cada uno de nosotros sí está impactado. Hemos analizado qué es lo que va a ocurrir hacia el futuro. Apenas vamos empezando el mes de julio. Algunos sectores de la economía están volviendo. Sabemos que el pico del coronavirus, del COVID-19, los expertos están hablando que apenas van a llegar hasta el mes de agosto. Digamos que retomar las actividades normales va a ser muy complejo y que realmente esto va a ocurrir de aquí a final de año y al año entrante. Es decir, la incertidumbre está en qué va a ocurrir finalizando este año y qué va a ocurrir para el año entrante. Entonces, sobre esos interrogantes, pues hoy todas las organizaciones tienen grandes retos, ¿cierto? Digamos que la primera es la sostenibilidad de la empresa y la rápida apropiación para el cambio. Aquí es ser conscientes que cada organización que está en este momento aplicando, gestionando y cambiando todas las metas organizacionales que se tenían. Digamos que el estar hace 5 meses pensando en que el trabajo en casa era muy complejo, muy difícil, pero no, esta situación nos obligó a colocarnos dentro de ese marco. Y hoy lo que estamos viendo es que definitivamente la mayoría de los trabajadores, pues evidentemente se acomodaron, pero también somos conscientes en que hubo retiros de las organizaciones, que hubo cambios en los contratos de trabajo, que hubo cambios en las esquemas de compensación, pero para ellos rápidamente podemos sobreponer a esa situación y que definitivamente nuestras estructuras organizacionales están cambiando, que esa es una oportunidad para poder empezar a hacer cambios, a entrar en las situaciones, esquemas de agilidad, ser más de impacto, pero sobre todo los presupuestos, todo nos está generando una gestión del cambio y de cultura. Y ello, pues obviamente, nos hace cambiar presupuestos, nos hace analizar qué es lo que podemos obtener como organización frente al gobierno, pero sobre todo en que las normativas legales solo nos permiten hacer algunos ajustes. Entonces, toda esa situación lo que nos va a permitir es simplemente en que literalmente tenemos que ser conscientes que hay nuevas formas de trabajo, que obviamente el trabajo en casa, la situación particular hace que los análisis de riesgos, los riesgos psicosociales también estén cambiando, pero sobre todo cómo fidelizar el talento humano, cómo atrapar esas competencias de nuestros trabajadores, pero cómo empezar a desarrollarlas y sobre todo cómo maximizar el desempeño de aquellos trabajadores que están con nosotros en cada organización, pero sobre todo empezar a detectar que todos son importantes, pero que sobre todo hay trabajadores claves y cargos claves en las organizaciones. Por tanto, el empezar a tomar esos elementos y sobre todo potencializar las competencias. Entonces, para ello, obviamente existen varias formas de trabajar y simplemente es asegurar que tengamos indicadores muy inteligentes en toda la organización, que sean analizados, comprendidos por toda la organización, que tengamos indicadores y esos indicadores, obviamente, sobre la base de unos
incentivos por productividad, ¿cierto? De hecho, lo veníamos haciendo hasta hace 5 meses, pero ahora es momento de retomar, de revisar, de ajustar y sobre todo revisar políticas de compensación, no solo desde y políticas de gestión humana, no solo desde el punto de vista de compensación, sino cada uno de los procesos, porque todos están cambiando. Y sobre todo el tema de tecnología, el tema de agilidad, de involucrar nuevas metodologías ágiles, nuevas tecnologías y sobre todo fidelizar el talento humano que tenemos y sobre todo arroparlos y generarles mayor sentido de pertenencia. Muy importante, eso nos hace que nuestros líderes y que nosotros apropiemos también nuevas formas de liderazgo, nuevas formas de hacer las cosas y sobre todo, les decía, desarrollo de nuevas habilidades y competencias. Pero ¿qué ha venido ocurriendo? Es decir, ya dijimos, hubo impacto en la economía, impacto en los contratos de trabajo, en impactos en la forma de hacer las cosas. Es decir, son oportunidades que nos hicieron rápidamente, esa disrupción nos hizo rápidamente hacer cambios, pero ¿qué ha ocurrido en temas específicos de compensación? Y ustedes han sido conscientes o han escuchado, debemos aplicar en nuestras organizaciones. Se han impactado los salarios. Es evidente que los impactos más altos, obviamente, están en cargos muy altos. En la medida en que van bajando gradualmente los cargos en las organizaciones hasta llegar al salario mínimo, es evidente que salario mínimo no podemos. Pero ¿qué ha ocurrido? No solo ha impactado los salarios en todos los niveles organizacionales, y es evidente que eso se ha reflejado en el mercado competitivo, es decir, aumentó el desempleo, ¿cierto? Eh, ahí Puedes devolver un segundito la otra diapositiva? Qué pena, Lorenzo, está espectacular esto. A ver si logré, me puedes ayudar con un ejemplo, porque bueno, está buenísimo. Lo que creo entender es que al no haber color azul, es que casi que la muestra nos dice que no está mejorándose los ingresos, sino podría interpretar que el poder adquisitivo se ha ido perjudicando. así es decir, no solo la estructura organizacional se ajustó, el headcount ha ido disminuyendo, sino que en general los salarios en el país, es decir, más bien, los esquemas de compensación han ido cambiando. El COVID ha permitido que muchas organizaciones hayan, eh, a, digamos, renegociado la forma en entregar la compensación a los trabajadores. Ustedes saben que el esquema de compensación tiene 3 elementos: un pago básico, un pago variable y unos beneficios que contienen todo el esquema de compensación. Pero han sido los salarios básicos, voy a irles contando uno por uno, los salarios básicos los que han sido afectados. Obvio, en la medida en que los salarios son más altos, los porcentajes de renegociación de ese salario mientras está el escenario COVID, pues ha ocurrido. Es evidente que entre más altos salarios, pues obviamente más altos los porcentajes de renegociación y entre más bajos, pero el mensaje que les quiero decir es que no, ningún nivel organizacional está exento de lo que ha venido ocurriendo en el mercado, y este es un simplemente esquema. Entonces aquí tenemos datos, digamos, yo les he dicho, hay organizaciones muy grandes y hay organizaciones que la gran mayoría no son grandes y que obviamente no tienen la capacidad para poder atender. Hay, por ejemplo, estos ejemplos de lo que ha ocurrido en Latinoamérica, pero es muy similar al nuestro. En Colombia estamos haciendo esos análisis y son muy coherentes, pero digamos que en la medida en que la economía para, los ingresos organizacionales van reduciéndose. Entre más pequeña la organización, obviamente la disminución de los ingresos es directamente relacional con ellos, pero también el headcount se ha ido afectando. Entonces, hay empresas en que todavía tienen sus plantas de personal, pero depende de la cantidad de tiempo de aquí a final de año, obviamente se ha ido gradualmente haciendo ajustes. Es decir,
ajustes de retiros, ajustes de cambios organizacionales y cambios en las compensaciones. Entonces, todo eso, ¿qué predecir de qué es lo que va a ocurrir? Tengo entendido que muchísimas empresas hoy están pensando en ir retornando nuevamente a los puestos de trabajo. Entonces, aquí una de las primeras inquietudes que hay que tener en cuenta de qué es lo que va a ocurrir es empezar a analizar qué es lo que está ocurriendo. Si hace 5 meses no pensábamos en trabajo en casa, hoy es probable que muchísimas personas digan, hombre, de pronto yo no tengo pensado regresar al trabajo, aunque usted, jefe, me lo solicite. ¿Por qué? Porque hay que empezar a analizar que no todos que hay familias todavía con hijos que están confinados, que no van a regresar sus hijos todavía a trabajar, a estudiar y que definitivamente nuestros espacios de confort se han ido cambiando. Entonces, el recuperarse rápidamente de todo ello, hay que hacerlo muy pausada, es probable que algunas personas que sus organizaciones soliciten regresar a trabajo, pero sus desplazamientos y sus oportunidades de, más bien, situaciones complejas en que puedan tomar el virus, entonces eso probablemente va a hacer que el ausentismo suba, que en general, digamos, la oportunidad que tenemos es que hay que hacerlo tan pausada y hacer unas transiciones, que eso forma parte de cómo recuperar la economía, pero hay que saberlo hacer muy consecuentemente. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Sugerencias y ya estrategias de compensación que se están manejando. Voy a procurar de ser lo más rápido para tener tiempo para poderlas discutir con ustedes. Pero digamos que el primero es valorar los aportes individuales. Es muy importante retribuir la consecución de los resultados, pero es muy importante que toda la organización tenga indicadores de resultados muy importantes. Si los teníamos antes, ahora hay que revisarlos, porque el trabajo en casa lo que nos ha asegurado es que la forma de hacer las cosas y eso que hacíamos en nuestras oficinas hoy es más evidente que tengamos que hacerlo más rápido, que tengamos objetivos muy específicos, pero que haya que ponderar esos resultados y sobre todo retribuirlos. Número 2, la permanente retroalimentación. Muy importante que esté la retroalimentación en las dos direcciones. Más adelante les voy a comentar que para aquellos cargos, no necesariamente que sean cargos críticos en las organizaciones, pero sí para las personas que dirigen grupos de trabajo y que hacen permanente retroalimentación, la retroalimentación debe, obviamente, primar la consecución de los resultados organizacionales. Entonces, es muy importante ello. Recompensar los nuevos retos del cambio de los cargos. Si las estructuras organizacionales se ajusten, obviamente aparecerán nuevos cargos, habrá que actualizarlos, pero actualizarlos rápidamente. Por ello es importante el desarrollo de competencias, pero por ello es importante saber que de pronto un cargo que existía hace 4 o 5 meses, hoy en teoría es el mismo, pero con otros retos, con otras responsabilidades, y es importante retribuir esa situación. La otra es el tema de coherencia. Coherencia en la aplicación de los esquemas de compensación. Coherencia, sobre todo en el tema del manejo de la equidad, equidad en todo, equidad contractual, equidad en oportunidades, equidad en desarrollo y equidad en compensación, pero también equidad en la aplicación de los nuevos esquemas de compensación que les voy a hablar ahorita más adelante. Y sobre todo, el reconocer el desarrollo de nuevas habilidades y competencias, el recapacitar a las personas que tenemos. Ir ahorita a conseguir nuevos talentos es probable que los vayamos a conseguir, pero todo el mundo está tratando de mantener sus personas y sus cargos claves. Entonces, de pronto va a ser difícil la consecución, aunque uno diría el mercado laboral está amplio, está cambiando, pero los negocios como están cambiando, qué mejor que mantener el conocimiento al interior de las organizaciones, y para ello es muy importante el desarrollo
de habilidades de las dos, duras y blandas, a todos los trabajadores de las entidades, pero sobre todo a las personas que están en los cargos críticos. Y luego viene, obviamente, el facilitar, incentivar a los colaboradores todo lo que sea innovación, escuchar, participar de todos los trabajadores en la consecución de ideas, de nuevas formas de hacer y sobre todo facilitar e incentivar esa situación. Y el tema de marca empresarial, que obviamente va en que, digamos que compensaciones competitivas dignas, pero sobre todo en que realmente el reconocimiento de marca, no solo para los accionistas en temas de retribución, en temas de incentivos, sino también incorporar muy importante a los trabajadores. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que los esquemas de compensación que tienen que estar orientados a los resultados a la productividad van a cambiar y están cambiando. Es decir, es probable que para este año, aunque se hicieron aumentos de salario al inicio, es probable que muchos de esos ajustes de salarios que se hicieron nuevamente cambiaron con el cambio de esquema de compensación. Entonces, empresas que este año todavía no hayan realizado aumentos de salario, lo más seguro es que estén pensando en ser cautos y no hacerlos. Eso no significa que no compensemos a los trabajadores. Como tenemos los tres elementos, paga básica, paga variable y esquemas de beneficios, lo importante a partir de este momento es, con el nuevo cambio de metas organizacionales de objetivos y tener incorporados unos indicadores de resultados, unos KPIs muy bien estructurados para todos los cargos, lo importante es saber que los presupuestos también han ido cambiando, es decir, la compensación y los nuevos esquemas de compensación tienen que ir orientados, obviamente, a la nueva realidad de ingresos organizacionales y sobre todo de saber que los presupuestos cambiaron. Entonces, prudente ajustar los esquemas de compensación, pero sobre todo involucrar paga variable. Hasta hace poco, la mayoría de las empresas que otorgaban paga variable, que eran menos del 50%, hoy tiene que empezar a migrar a implementar paga variable, pero para ello tenemos que tener indicadores. Entonces, la idea es no suspender empleos, sí hacer ajustes en los esquemas de compensación, pero sobre todo empezar a analizar que de pronto el salario básico como elemento va a continuar, pero es probable que los aumentos de salario no se ejecuten. Pero eso no significa que no empecemos a cambiar todas las políticas de compensación de paga variable que teníamos, o si no las teníamos, empezar a implementarlas. Entonces, promover obviamente el gana-gana orientado a la consecución de los resultados y todos los esquemas de compensación que tengan los tres elementos. Muy importante, aquí voy a hacer un paréntesis, es hay que establecer un presupuesto adicional, sobre todo para compensar, y ya lo he hecho anteriormente, para a todos aquellos líderes que aún no siendo de cargos críticos, si estén orientando grupos de trabajo a la consecución de resultados. Entonces, resultado total, tenemos que empezar a cambiar los esquemas de compensación. Entonces, tenemos que empezar a analizar qué es lo que va a ocurrir, ¿cierto? Tenemos que empezar a mirar que nuestros trabajadores desarrollo competencias, cambios de los esquemas de compensación, análisis de las nuevas resultados organizacionales, ajustes de los presupuestos, ajustes del esquema y todo ello. Entonces, ¿cómo lograr incentivar a los trabajadores? ¿Será que será a través de aumentos de sueldos? ¿O será las prestaciones sociales a la compensación variable? Sí, la compensación variable. Entonces, ¿cómo orientar ese capital humano a los resultados organizacionales? Pues simplemente, nuevamente, en acoger, en retomar toda esa experiencia que tenemos. Para ello tenemos que conocer también a nuestros grupos de trabajos, sus planes, sus proyectos de vida, sus intereses y empezar a capitalizar o analizar toda esta información de las personas y de sus grupos familiares
analizarlas de tal forma que como los conocemos, cómo empezar a desarrollar nuevas oportunidades y orientar a esas personas, obviamente involucrándolas dentro de un espacio digital, de tecnologías, cambios de culturas organizacionales que se están generando, pero sobre todo ese talento y liderazgo de compromiso de todas las personas para poder impactar el negocio. Es decir, no solo desde el punto de vista económico, sino el desarrollo de competencias, el reconocer a los trabajadores, involucrarlos dentro de los proyectos, dentro de las decisiones y empezar a hacer esas retroalimentaciones. Entonces, en el o somos empresas pequeñas con dificultades o somos empresas que estamos migrando a ser compañías más eficientes. Entonces, desde el ambiente digital es muy importante involucrar a todos los trabajadores, cargos claves. El aumento de salario ya evidenciamos que no todas las empresas van a hacer aumentos de salario. Lo que estamos sugiriendo es hacer cambios en los esquemas de compensación, ¿cierto? Entonces aquí tenemos algunos datos que hemos recogido del mercado laboral. Nosotros tenemos una plataforma, todos los días estamos analizando, Change Americas todos los días está obteniendo datos de todos nuestros clientes, de todo lo que está ocurriendo, y aquí tenemos algunos aspectos de lo que tenemos. Entre más estemos al margen izquierdo, es decir, donde estemos en empresas más pequeñas o con dificultades económicas, pues la realidad es una, pero en la medida en que esa realidad va cambiando hacia la derecha, pues obviamente las oportunidades son muy importantes. Entonces, muy importante también en que tengamos consideraciones y sobre todo podamos identificar que no solo tenemos cargos críticos, cargos claves, sino tenemos personas claves en las organizaciones. Es probable que las personas claves en las organizaciones, el mercado también los esté mirando, nos lo está analizando, y obviamente en la medida en que nosotros podamos tener personas claves en las organizaciones, alrededor de ellos también hay muchísimas personas que están con necesidades de desarrollo, de generar oportunidades. Entonces es muy importante empezar a generar una cultura que nos permita tener personas más claves dentro de la organización y sobre todo personas más competentes y personas más supermanes, llamémoslo, que podamos retener en las organizaciones. Entonces, llevar ojalá la mayoría de los trabajadores en esa línea es una de las cosas más importantes. Y aquí la otra cuestión que se ha venido analizando es que hemos evidenciado que en la medida en que las estructuras organizacionales se ajustaron, obviamente los roles, las responsabilidades se vuelven personas en que tengan múltiples roles o múltiples competencias que tengamos que llegar. La tecnología requiere obviamente que desarrollemos esas posibilidades. Entonces es muy importante que los cambios salariales no solo, o más bien, no sea la única oportunidad para hacer cambios, sino también en el desarrollo de nuevas competencias, en la generación de nuevos incentivos, en nuevas oportunidades, pero sobre todo como la mayoría, ojalá la totalidad de los trabajadores que aún trabajan con nosotros realmente estén dentro de todas esas posibilidades. Y algo muy importante, obviamente, entre más rápido los cambios, más involucrar de nuevas metodologías ágiles hacen y nuevo desarrollo de competencias y grupos de trabajo, grupos de personas, como les decía anteriormente, que puedan hacer o que pueden involucrarse en los proyectos, son muy importantes, y sobre todo el saber que aunque estén en sus casas trabajando home office, es muy importante también el incentivar el desarrollo de nuevas metodologías, pero sobre todo en que la aplicación de esas metodologías nos aseguren. Antes hacíamos unos o planteáramos unos objetivos de un año o de 6 meses, hoy los objetivos son a 2, 3, 4 semanas, pero también los reconocimientos tienen que hacerse, pero también tenemos que desarrollar esas competencias, esos conocimientos e involucrar esas nuevas metodologías.
Muy importante entonces en que voy un poquito rápido para poder tener más tiempo con ustedes ahorita. Entonces, digamos, dentro de esas probables o nuevas o probabilidades de tendencias de compensación, todas tienen que primar, obviamente, en que cómo alinear la compensación a los resultados organizacionales. Y obviamente, administrar muy bien los presupuestos y en la medida en que nosotros podamos implementar en que somos conscientes en que ya están cambiando los esquemas de compensación, entonces generar un esquema de compensación apropiado para cada grupo de trabajo, para cada área organizacional, para cada persona, son muy importantes. Entonces, empezar a flexibilizar, es decir, a establecer en que de pronto las escalas salariales que teníamos pasado o las políticas de compensación tengamos que revisarlas, casi que las valoraciones de cargos, había un comité de valoración que se hacía y para hacer un cambio nos demoramos de pronto un mes, mientras que la requisición y todo, aquí ahora todo es rápido. Entonces es muy importante en que si tenemos la oportunidad de administrar rápidamente la estructura, de generar nuevos cambios y sobre todo en asegurar en que ya no tenemos que hacer las cosas tan formales como las hacíamos, sino ahora que ser más rápidos, es muy importante tener la apertura mental para saber que hoy tenemos que ser más ágiles, más rápidos, más eficientes, pero sobre todo más seguros en la consecución de resultados. Entonces, conclusiones. La estrategia de compensación alineada a resultados, en que las formas de hacer las cosas, el trabajo en casa, el trabajo, empezar a cómo vamos a hacer, porque es que el coronavirus o el COVID todavía no sabemos qué va a ocurrir, pero cómo seguir siendo productivos, hacer los cambios como se manejan, pues es un momento excepcional para aprovechar que todo está ocurriendo, pero que son oportunidades, pero oportunidades que hay que hacerse rápidos. Y sobre todo, que los resultados tienen que ser más rápidos, que tenemos que tener metodologías ágiles, pero sobre todo que tenemos que desarrollar a todos los trabajadores, pero sobre todo a los trabajadores claves y a los cargos críticos en la organización. Entonces nosotros hemos analizado que todos los grupos organizacionales, todos los niveles organizacionales en todas las empresas del país, no importa el sector, la región, el tamaño, todos hoy tienen esquemas de compensación con los tres elementos. Elementos que tenemos que empezar a revisar en la realidad de nuestra organización, así estemos 100 básico, 0 variable, 0 beneficios. Hoy lo que somos conscientes es que tenemos que tener los tres elementos, los tres componentes de compensación. Obviamente, en la medida en que los cargos son más bajos en las estructuras organizacionales, los diferentes esquemas de compensación van cambiando. Pero estos gráficas que les estoy mostrando es resultado de la base de datos que nosotros en nuestra plataforma tenemos y que hemos analizado. Hoy todos los niveles organizacionales lo tienen. Sabemos que apenas un poquito más del 50% de las empresas tienen políticas de paga variable, pero hoy el propósito es que ojalá todas las empresas lo puedan tener. Y en las áreas comerciales, pues obviamente los niveles de ingreso en paga variable un poco mayores a los anteriores, ustedes lo observan, pero algo importante y es un mensaje que les quiero decir es que esa realidad de las políticas que veníamos administrando en asignación de paga variable, lo más seguro es que hoy la mayoría de los comerciales se están quejando porque definitivamente pues sus metas no se están cumpliendo o si se están cumpliendo muy poco. Obviamente han venido viendo disminuidos sus ingresos. Eso es simplemente el mensaje. Habrá que revisar exhaustivamente todas las políticas de asignación de paga variable por comisiones en todas las organizaciones, porque la realidad que venía hasta hace 5 meses ha cambiado y obviamente a todo este grupo hay que involucrarlo dentro de los nuevos indicadores. Entonces, ¿qué encontramos
como análisis que queremos compartir con ustedes. Cada una de las empresas donde trabajamos está enmarcada, ya les decía, dentro de un sector, un tamaño, una región, pero hay dos grandes macrosectores, el sector industrial y el sector servicios. Lo que hemos evidenciado es que todos los esquemas de compensación, la paga básica, la paga variable y los beneficios han sido afectados. ¿Han sido afectados de qué forma? En que al mes de abril ya el promedio de reducción de los salarios estaba en 4.6 y es probable que ahorita, en el mes de agosto, ya llegue al 20%. Esto lo que nos muestra es que el mercado de compensación en Colombia, en Latinoamérica, en el mundo, está cambiando, que están cambiando los escenarios, que está cambiando la forma de establecer los esquemas de compensación, como les estaba diciendo, y que es evidente que sí está ocurriendo, y para ello tenemos que tener la información y que obviamente nuestra empresa, enmarcado en un sector de la economía, no está lejos de esa situación. Cada sector, y hay unos sectores que tienen mayor impacto que otros, el sector turismo sabemos que ha sido uno de los más impactados, el sector textil, algunos sectores de servicios, algunos ya han empezado a trabajar. De hecho, la semana pasada estábamos con la Cámara Colombiana de Infraestructura y sabemos que ellos fueron de los primeros que llegaron, pero ninguno está ajeno a ello y es evidente que todos los sectores en los tres escenarios han tenido disminución en sus esquemas de compensación. Por tamaños, obviamente las empresas más grandes, yo les decía, las empresas grandes lo que están haciendo es procurar mantener su estructura organizacional, su headcount, pero obviamente estrategias de cambios salariales. Es evidente que las empresas más pequeñas de pronto no, porque la gran mayoría de sus trabajadores pues están relacionados con salarios mínimos legales o que de pronto los porcentajes de la reducción de salarios que sí los hubo, pues obviamente son mucho menores porque obviamente impactan, pero ningún sector, ningún tamaño, ninguna región del país ha venido sufriendo, más bien no ha sido impactado. Mire, por regiones también tenemos, ahí sabemos que hay unas personas que están acompañándonos de empresas que son de la costa, otras del valle y la gran mayoría otras. Entonces la invitación a ello es saber qué sectores por tamaños, todo, todos hemos sido impactados y que somos conscientes que la compensación no es solo los salarios básicos, sino que es una forma de gestionar, asegurar que los resultados organizacionales se den, pero sobre todo administrando una buena demografía en la organización, conociendo muy bien la gente, orientando el desarrollo y la capacitación en lo que requiere la organización, ¿cierto? Y sobre todo asegurando que cada colaborador, cada trabajador tenga claro los objetivos, indicadores de resultado y un plan de desarrollo y un plan orientado a la consecución de resultados, pero sobre todo con un esquema de compensación seguro, práctico, pero sobre todo que asegure los resultados organizados. Todo ello, pues lo tenemos simplemente en nuestra plataforma tecnológica y que está al servicio de ustedes. Entonces, muy importante que todas estas reflexiones que les he realizado, pues ahora sí me voy a permitir que los minutos que ustedes tenemos de aquí dispuestos en los siguientes 15, 20 minutos, pueden hacer ustedes las preguntas correspondientes, volver nuevamente a que hoy nos invitaron a tomarnos un café y que nos hagan las inquietudes y las preguntas que ustedes correspondan a lo que les acabo de presentar. Entonces, bienvenidos. Emilce va a ser la moderadora en este proceso. Entonces, muchísimas gracias a ustedes. Muy amables.
Bueno, gracias, Lore. Como lo dice, pues la idea es tener entonces cámaras, micrófonos, que nos conozcamos, que conversemos, podemos compartir alguna experiencia, alguna opinión o pregunta en particular. Hoy tenemos el lujo de tener acá a Ciro y a Camilo, entonces sí, también tenemos preguntas relacionadas con la gestión del cambio, con el desafío de innovación, con las transformaciones culturales, todo esto que de una u otra forma todo tiene una correlación directa. Entonces, bienvenidos para que compartamos y también aprovechemos, aprovechemos el espacio de Lore para que también nos pueda incluso resolver casos particulares que tengamos dentro de nuestra organización. Bueno, yo primero que todo, un saludo a todos los colegas, clientes, amigos de la casa, Ciro Pérez, su servidor y amigo. Lorenzo, felicitaciones, muy buena presentación, muy clara para una persona como yo que no es experta en tu tema, sino que soy pues un hombre de negocios, empresario, pues muy buenos feedback. Tengo una pregunta concreta que no sé si la respuesta me la puedas dar. He sabido que muchas compañías han reducido, digamos, sus salarios a raíz, digamos, del COVID en un porcentaje importante. Cuando una compañía, por ejemplo, reduce sus salarios en un 40%, 30%, y piensa en cómo ayudarle a la gente a recuperar en algo total o parcial su poder adquisitivo, pero empieza a hacer cuentas de la seguridad social, de los parafiscales, de todo lo que eso implica, queda como un poco maniatado porque cualquier decisión de $1 o de $100 o de $1000 se traduce en 30, 40, 50% más de carga. Si, por ejemplo, una empresa que redujo sus salarios y que por ahora no decide no volverlos a subir porque la incertidumbre es muy alta, ¿cómo podría o qué recomendarías tú de pagar algo de dinero a esas personas que bajaron su salario, que no fuera, digamos, con salario como tal, pero si fueran unos ingresos? ¿Hay posibilidades que legalmente se permitan y que no sean tan costosas como volver a hacer salario? Tienes el micrófono en silencio. Gracias. Sí, claro, Ciro, muy importante. Sí, es evidente que existen formas de hacerlo, pero digamos que en términos generales, la economía lo que está haciendo es que se establezcan nuevas formas de, de asegurar que los trabajadores realmente estén compensados. Y estén compensados, es que la compensación no es solo el tema de ingreso salarial, sino también el establecer esquemas de compensación variable a través de bonificaciones e incentivos, pero también a través de beneficios. Entonces, es evidente que la asignación de beneficios no debe hacerse como hasta hace no mucho, que era, ahí hay un paquete de beneficios y mire que utilizan, sino es acorde a la realidad del plan de cada familia y cómo poder a través de beneficios establecer un esquema de compensación. Es evidente que hay que involucrar temas de asesorías con los abogados laboralistas que nos permitan diseñar la compensación. Y el tema de contratación, es evidente que sí hay formas para hacerlo y la respuesta es sí, a través de beneficios, pero hay que involucrar el tema de acompañamiento laboral. Gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Nuestros invitados VIP están muy tímidos. Este espacio es para ustedes. Lore, en general, digamos que, ¿cuál debería ser la ruta para una organización mediana, digámoslo así, que es la típica en Colombia, para optimizar la capacidad financiera? Hoy digamos que estamos como en una balanza en donde está en juego la sostenibilidad de la empresa, la sostenibilidad del negocio, la capacidad financiera y la sostenibilidad del empleo. Y sabemos que los costos laborales pues obedecen a un 50% o si no es más dentro del Pareto de la distribución de los gastos. ¿Cuál sería como esa ruta, esos tips para poder mantener el empleo y a su vez seguir siendo rentable en el negocio?
Sí, muy importante es, tú lo dijiste ahorita, depende de la capacidad de cada organización. Entonces es evidente que los esquemas de compensación, obviamente, ahí es donde talento humano y los que estamos involucrados dentro de este proceso y en temas de compensación, estemos conscientes que tenemos que conocer los estados financieros, interactuar mucho con las áreas financieras, pero sobre todo que el esquema de compensación que empiece a gestionarse, obviamente sobre la realidad de lo que va a ocurrir en las proyecciones en los ingresos de la organización. Sabemos que los costos laborales en la mayoría de las empresas están alrededor del 60-70%, entonces es evidente que el nuevo esquema de compensación y los nuevos objetivos es sobre la base de ello y sobre algo muy importante, sobre un comunicación con la verdad y con la realidad a los trabajadores, porque obviamente lo más importante es preservar la empleabilidad, pero es evidente que en la medida en que tenemos los cargos a resultados, que tengamos indicadores, que tengamos incentivos, reconocimientos, desarrollo de los trabajadores, el asegurar que los cargos críticos estén bien apalancados, es lo único que nos asegura los resultados. Pero importante, el esquema de compensación cambia, pero sobre la base de los datos reales de ingresos financieros de la organización. Sí, es que casi que hay que hacer la, digamos que la ecuación inversa, es qué capacidad tengo hoy financiera Claro. y casi que hacer una redistribución de los costos contra mi planta. O sea, casi que de los números Así para es. hacer una correcta distribución, ¿cierto? Claro, hace años, digamos que en situaciones no digamos iguales, pero sí similares de ajustes organizacionales, pues es evidente que se trabaja primero sobre la base es de ajustar todos los presupuestos, mirar dónde se hacen los diferentes ajustes, ahorros, traslados presupuestales, pero sobre todo que talento humano realmente sea consciente y conozca esa realidad para administrar un nuevo presupuesto, un ajuste presupuestal y sobre esa base construir para poder establecer cuál va a ser el esquema de compensación, pero sobre todo es cómo alinear toda la organización a la consecución de los nuevos objetivos organizacionales. Gracias, Lore. Víctor Álvarez, te doy la palabra. Bien. Gracias, Emilce. Lorenzo, bueno, también digamos que en la misma vía, y efectivamente hoy las organizaciones estamos todos buscando el tema de hacer sostenible el negocio, más allá de la incertidumbre que no sabemos hasta cuándo se vaya a perpetuar la situación y qué cambios en los mercados en realidad tengamos. Sí quisiera hacerte una pregunta y es de pronto en estos estudios, en tus indagaciones, esos esquemas y también un poco alineado con lo que preguntaba Ciro. Efectivamente, digamos que la ley hoy nos permite algunos esquemas de flexibilización de los salarios, buscando obviamente abaratar los gastos en términos de pagas o de retribuciones a las personas de una manera más eficiente. Quisiera preguntarte en ese mismo sentido, digamos que hacia dónde se mueve esa tendencia, si es básicamente limitarnos a lo que hoy está claro y está escrito en nuestro Código Sustantivo del Trabajo, que es bastante antiguo en realidad, que es a través de los bonos de alimentación, o han aparecido de pronto en esta coyuntura nuevas herramientas o nuevas variables que nos ayuden también a abaratar los costos en términos del personal, pero que siga siendo eficiente para la persona y también para la compañía. Sí, Víctor, esto es como un matrimonio, ¿no? En las buenas y en las malas. Pero es evidente que la legislación en Colombia, aunque ahí está, hay unos eh, llamados porcentajes en el cual podemos flexibilizar, es importante saber que definitivamente un esquema de ese tipo obviamente tiene que ser con la voluntad del trabajador, ahí es donde viene la dificultad. Entonces,
la perspectiva es más que tratar de hacer ahorros por esas vías, es como potencializar a toda la fuerza laboral hacia la productividad y simplemente lo que hay que hacer es lo que les comentaba anteriormente. Es evidente que hay que tener es el, el, asegurar el compromiso de los trabajadores, desarrollo de competencias, pero sobre todo en empezar a establecer proyectos más cortos, más evaluables, para que la consecución de los resultados sea más rápida y más eficiente. Y creo que ese es el camino expedito para poderlo hacer. Expectativas de incertidumbre, pues simplemente la existe, pero lo más seguro es que ojalá dentro de un año podamos estar diciendo, afortunadamente ya pasamos y hoy la economía está cambiando y creo que eso es lo más importante y en gestión de talento humano lo que nos corresponde es un poco con la visión de lo que les he compartido. Lorenzo, Muchas gracias, Lorenzo. en términos de implementación variable, lo que nos cuentas es que digamos ser un poco más sostenibles a través de la productividad y a través de esta paga variable. ¿Cuál sería la recomendación para esa compensación variable para los cargos de las áreas no comerciales? O sea, en este momento, ¿cómo debería ser esa implementación? Claro, lo traté de colocar hace unos minutos y es simplemente si las estructuras se comprimieron un poco, obviamente los cargos se solidificaron, es decir, en una situación de estas, obvio, eh, mantener la empleabilidad, si no se puede hacer, es decir, nos toca hacer ajustes en headcount estructurales, obviamente viene el, el, el ser cauto en los aumentos de salarios, pero sobre todo en cómo, volvemos a lo mismo que decíamos ahorita, cómo potencializar cada cargo, cada área, cada unidad estratégica en la organización, colocando unos objetivos más seguros, pero sobre todo más cortos en tiempos cortos. Es decir, habrá que implementar metodologías ágiles, tecnología, recursos, pero también en desarrollo de nuevas competencias. Y es evidente que el poder cautivar a los trabajadores en una situación de estas, pues habrá que hacerlo y eso nos corresponde a nosotros los líderes de talento humano, pero es la única forma de poderlo hacer. Y cómo esas, y específicamente y puntualmente para la inquietud que tienes, es evidente que todos los cargos en la organización están sujetos a tener indicadores de resultado que puedan estar cruzados con la gestión del desempeño, con la gestión de desarrollo de la organización y todos están sujetos a tener bonificaciones, pero sobre la base y lo más importante es asegurar los resultados individuales y cada una de las niveles organizacionales. Pero hay que hacerlo de arriba hacia abajo en temas de objetivos e indicadores y cumplimiento de abajo hacia arriba. Yo tengo una pregunta, Lorenzo. Adelante, Ricardo. Ricardo. Claro que sí, me presento Ricardo Rodríguez, líder de mercadeo de Change Américas. Lorenzo, ¿cómo hacer que, por ejemplo, todos estos tipos de compensaciones hagan parte de la cultura de la organización y que las personas no sientan que solamente, digamos, se está haciendo, digamos, de manera operativa o solamente por un espacio de tiempo, sino que sea parte de ese plan de cultura que las organizaciones están llamadas a, digamos, a elaborar no solamente a cortico plazo, sino a un mediano o a un largo plazo? Muy bien, Ricardo, y lo has tocado. Es evidente que transversal a toda la organización, pues, y está inmerso una cultura organizacional, unos cambios de mentalidad en temas de apertura, participación, competencias y ejercer liderazgo, pero sobre todo no solo desde los CEOs organizacionales, sino todos los gerentes y todos los supervisores, es muy importante. Es evidente
que los cambios de mentalidad, de la forma de hacer las cosas, impacta el tema de la cultura organizacional y obviamente las políticas, todos los ritos, rituales, todo eso que en el día a día también tenemos que revisarlos, pero sobre todo es orientar todas esas políticas, prácticas y herramientas en función del número uno, que es la productividad. Todo lo que conlleve a asegurar los resultados y a la productividad es lo que debe primar en todos los procesos de las entidades. Lorenzo, muchas gracias. Bueno, en términos a nuevas habilidades y competencias, ahí para Lorenzo y para el equipo de Change que nos quieran compartir, ¿cuáles son los nuevos desafíos en términos de habilidades y competencias en estos cambios tan rápidos? Cuando hay estos ajustes de estructura organizacional que pasó de una forma muy abrupta, por así decirlo, casi que te tienes que adaptar a tu nueva posición, a tus nuevas funciones, de hecho, múltiples funciones. ¿Cuáles son esos nuevos desafíos en términos de competencias y habilidades que hoy tenemos que adoptar? Sí, Emilce, pues digamos que somos conscientes, cada empresa, cada unidad organizacional, digamos que tiene que empezar a revisar obviamente todos esos, es decir, con el conocimiento de su planta de personal, es decir, tenemos que profundizar para poder detectar que aunque ya tenemos un marco de competencias, un marco de cultura, un marco de estructura, obviamente tenemos que hacer ajustes. Pero más que ello, lo que te voy a responder es al otro lado, y al otro lado es, nosotros tenemos que asegurar es que eso ocurre en nuestras instituciones, es decir, que conozcamos muy bien los ajustes organizacionales, que las nuevas competencias, las nuevas responsabilidades de los cargos, las nuevas homologaciones y sobre todo que el esquema de compensación esté en el marco de esa nueva realidad es lo más importante y que cada organización obviamente va a asegurar. Pero si te quiero mencionar dos o tres, pues te diría básicamente uno, tenemos que desarrollar o tener personas en las organizaciones, además de comprometidas, es con esa habilidad para poder sobreponerse a la situación tan compleja. Hoy hablamos de la resiliencia y eso es uno. La otra es poder asegurar que ojalá todos los trabajadores estén orientados a metodologías ágiles, que las conozcan, que sepan la terminología, pero sobre todo que se den cuenta que definitivamente el asegurar resultados más rápidos necesita tener nuevas metodologías. Y obviamente el tema de compromiso es muy importante, el exaltar los valores corporativos más importantes que siempre hemos manejado, que son dos o tres en nuestras organizaciones. Okay, en términos de competencias y habilidades, Ciro, Camilo, ¿nos quieren complementar qué en Change Américas? Yo creo que en suma lo que les puedo compartir es que nosotros definitivamente creemos que el tema de tener polivalencia es definitivamente hoy la competencia a desarrollar. La persona que no es capaz de aprender a aprender, que no es capaz mejor dicho, todos somos capaces de aprender a aprender. Lo que pasa es que eso es una habilidad que se puede desarrollar. Por lo tanto, si una persona hoy en día, por ejemplo, el tema de apropiación digital, entonces, si una persona no es capaz y no tiene la fuerza, la automotivación de estar aprendiendo nuevas herramientas, se va a quedar. Yo creo que para cerrar este momento, me gusta mucho escucharte, Lorenzo, porque me dejaste pensando que la equidad, el concepto de equidad es un tema complejo porque es un valor, podría uno pensar que incluso puede ser un principio, pero la equidad también está en función del nivel de contribución de cada persona. No es lo mismo pues, un vendedor que vende 5 millones de dólares que un vendedor que vende 500 mil dólares. Aunque los dos son seres humanos y son personas claves, pues en términos claves hay también un zoom que hay que hacer. Entonces, cuando uno baja, por ejemplo, los salarios, que es el momento, digamos, en el que yo quisiera concentrar esta parte de mi conversación, uno diría, a todo el mundo hay que bajarle el 40% o el 50% porque es equitativo. Pero realmente uno empieza a darse cuenta que eso puede traer muchas dificultades porque
pues en términos de cargos de personas claves, las conversaciones son distintas, ¿no? Tema complejo, Lorenzo, ojalá no sea un cafecito, sino 20 cervezas, a ver si podemos hablar de todo esto. No, que este espacio, y de verdad muchísimas gracias a todos los que están participando y a todos los invitados, pero el propósito es que todos podemos interactuar y realmente es un café y es un espacio abierto para todos. No sé cuánto tiempo más tengamos, Emilce, pero si pueden 5 minutos más, pues Sí, sí, sí. Mira, ah, yo quería, porque en particular tenemos expertos en compensación y yo quisiera como aterrizar en este momento tan coyuntural y capaz si es la nueva realidad y no es tan coyuntural, es que tradicionalmente el diseño de la compensación, pues por supuesto parte de la estrategia, de los objetivos, luego viene un comité, se le asigna un peso a cada posición, que son las metodologías de puntos, donde le colocas un puntaje a los cargos de acuerdo a su contribución y a su perfil, y luego con base en eso diseñas unas escalas salariales. Eso, digamos que los últimos 60 años se ha hecho así. ¿Tú qué crees que vaya a cambiar de aquí en adelante? ¿Cómo crees? Pues no sabemos la respuesta certera, pero ¿cómo te imaginas que sea esa ruta de compensación de aquí en adelante? pues lo estaba analizando ahorita y visualizando cero y es evidente. Eh, Aunque todo lo bien hecho que tengamos lo se debe mantener, pero aquí lo que hay que hacer rápidamente es dejar esos paradigmas que teníamos en las organizaciones, es decir, de regirnos al tema normativo procedimental. Eso tiene que cambiar, es decir, las estructuras organizacionales, la jerarquía y la cadena de mando tiene que empezar a cambiar. Y eso lo que nos permite es que entre más rápido, más ágiles, más eficientes y sobre todo que aseguremos que vamos a recompensar los resultados individuales es muy importante. Entonces, el tema de la polivalencia, el tema de la agilidad y el tema de abrirnos mental en que definitivamente la gestión de talento humano y los resultados organizacionales tienen que ser más rápidos y sobre todo en que haya doble vía en todos los aspectos, tanto de objetivos, retroalimentación y asignación de responsabilidades y sobre todo incentivar el trabajo en proyectos, en equipos ágiles y en metodologías es lo que asegura el futuro de las organizaciones en que sean más eficientes, más rápidas, más competitivas, pero en la medida en que eso ocurre, obviamente los trabajadores van a estar más comprometidos y mejor remunerados. Bueno, Paola, Giselle, Eric, antes de cerrar, si tienen algún comentario, aporte o pregunta en particular, no quisiera cerrar sin darles la oportunidad. Emilce, hola, buenas tardes. No, realmente no tengo consultas, pero sí me parece muy interesante el tema de los nuevos indicadores que vamos a tener que medir a partir de ahora, porque precisamente nosotros para hacer evaluaciones de desempeño y todo, creo que tenemos que reestructurar nuevamente la manera en que lo hacíamos y sobre todo qué vamos a medir, porque principalmente creo que el tema sobre la oportunidad de poder realizar una compensación por resultados de la compañía, o sea, para tener un incentivo adicional para este año como por esta situación puntual, porque pese a que nosotros seguimos, digamos, hemos trabajado normal porque pues menos mal, digamos que estamos dentro de los gremios que aún se mueven y no hemos tenido ese impacto, sí tuvimos que reestructurar muchas cosas a nivel de manejos administrativos y la forma en la que trabajábamos, que para muchos ha generado un tema personal muy complejo, ¿no? Entonces sí queremos tener en cuenta para este año un incentivo adicional, midiendo los resultados de la compañía, pero también midiendo ciertas habilidades blandas que se han desarrollado de manera muy abrupta este año, pero que sí queremos reconocer porque pues sabemos que para todos ha sido un esfuerzo
grande adaptarse a esta nueva manera de trabajar, ¿no? O sea, eso ha sido un tema, digamos, que ha movido muchas fibras a niveles personales en todas las personas pues, que pertenecen a nuestra organización, tanto las personas que siguen trabajando de manera normal como las que han tenido que parar totalmente, ¿no? Porque hay sectores que definitivamente se quedaron quietos. O sea, así como tenemos unos que se continúan laborando normal, tuvimos uno del sector clínico, por ejemplo, que ya se quedó quieto totalmente 2 meses sin moverse. O sea, con ellos fue un tema muy difícil. Entonces sí queremos hacer ese tipo de reconocimiento teniendo en cuenta estas nuevas necesidades de organización y de entorno social y económico pues, que estamos viviendo a nivel mundial, creo yo. Muy bien, gracias Giselle. Muchas gracias, don Lorenzo, muy amable. Muchas gracias, Emilce, por la invitación. Buenas tardes. Yo de verdad agradecer mucho, la información fue muy completa, muy enfocada en lo que de verdad se trataba la reunión. Y bueno, gracias a Dios, mi empresa también se mueve en un gremio que no se ha visto afectada 100%, sin embargo, pues contamos con un gerente propietario que antes de salir a la pandemia nos solucionó la vida, yo creo que en un 90%, creando un producto que es ahora nuestra estrella, porque no necesita presencia de parte de nuestra fuerza comercial, entonces eso nos ha beneficiado muchísimo. Veo que la empresa, por todo lo que nos habló Lorenzo, la empresa donde trabajo está muy enfocada en lo que se vislumbra para el futuro. Nosotros estamos manejando todo lo que habló Lorenzo en la parte de los salarios básicos, beneficios, bonificaciones. Todas nuestras bonificaciones siempre han estado atadas a la meta comercial, porque eso lo tenemos grabado entre ceja y ceja. Todos los empleados, desde el último hasta el gerente, sabe cuánto se debe vender mensualmente y todos tenemos que trabajar para eso. Entonces, sí fue de mucho provecho. Realmente muy agradecida por la invitación y gracias por la información, de verdad. Hola, muchas gracias. Eric. No te escuchamos, Eric. ¿Escuchan? Sí, Ya, Bueno, les comentaba que la información que comentábamos ahora va a ser de gran valor para todo el proceso en que estamos en la compañía. La actividad económica es un servicio público, la seguimos desarrollando. Sin embargo, la sostenibilidad de la compañía, que ya viene de un proceso crítico, y el flujo de ingresos sí se ha desmejorado por el tema que nuestros clientes ahora por la pandemia, su flujo de ingresos no es el mismo. Entonces, con esta información nos ayuda a deslumbrar lo que se viene en el futuro. Estamos en un proceso de transición de división en 2 empresas, una con un gran grupo económico que es el EPM, otro es otro grupo económico del que desconocemos un poquito. Entonces, en el tema de compensación, estamos en una situación compleja en la compañía que se necesita de mucha información para tomar decisiones. Muy bien, Eric. Estamos en diferentes realidades y date cuenta que cada entidad tiene su propia realidad, pero no es ajena a que no seamos objetos depende de la realidad y la capacidad de cada uno, y ahí vamos en el proceso de la búsqueda de ese camino a la productividad. Bueno, para cerrar, se les informaba pues en la invitación y se los hago formal. Cada una de sus organizaciones, Bancompartir, Electricaribe, Finsocial, Carval, van a recibir una clave sin costo por 1 año a nuestro módulo de inteligencia de salarios alojado en Compensatec. Esto es un acceso premium que queremos obsequiarles a sus
organizaciones, precisamente entendiendo este momento coyuntural, para que puedan monitorear el comportamiento salarial del mercado. Hoy esta plataforma tiene 66.000 datos clasificados en 1.200 cargos. Entonces, esperamos que sea de muchísimo uso, que aprovechen esta información. Permanentemente estamos subiendo datos para que ustedes puedan tener información en tiempo real y monitorear cómo está compensando por sectores, por tamaño y por regiones. Entonces, en particular, van a recibir un email con la clave de acceso y ustedes tienen los datos de contacto tanto de Clara, Dayana y míos, quienes estamos a sus órdenes si tienen alguna necesidad o pregunta particular. Con esto pues cierro esta sesión de Tomémonos el Café con el Experto. Esperamos que hayan disfrutado la jornada, que la información sea de mucho valor. Les vamos a compartir también la PPT. Y nuevamente, colegas y amigos, nos seguimos en contacto que y estamos para ayudarnos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenidos siempre. Gracias a todos. Bueno, que tengan feliz tarde. Igual, hasta luego. Igualmente. Muchas gracias, feliz tarde.